Dios los bendiga, hermanos y amigos, Dios los bendiga y los guarde. Un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Tilmani Vilches, por mi canal de YouTube, en Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tinieblas a su luz mirar. Le damos gracias a Dios por este día de vida, le damos gracias a Dios por su mucha misericordia que nos da cada mañana, y le pido a Él que me ayude en toda la predicación de su palabra gloriosa, poderosa, hermosa y viva y eficaz. Le pido a Dios que se lleve toda la gloria y que cualquier cosa que me quiera distraer sea echada fuera en el nombre poderoso de Jesús, para que yo pueda predicar el evangelio con confianza, con verdad, y mi Dios reciba toda la gloria que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, recordemos que veníamos viendo, ¿verdad? El último video que hice hablé sobre cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles el día de Pentecostés. 50 días después de la ascensión de mi Señor Jesús, ellos recibieron el Espíritu prometido, o el Espíritu de la promesa, que los iba a capacitar, como dice la Escritura, para ser testigos de Jesús en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todas partes del mundo. Sabemos que sin la capacitación del Espíritu Santo, la obra del Evangelio sería completamente imposible. La obra del Evangelio no sería, no podríamos ser testigos fieles de mi Señor Jesucristo sin el Espíritu Santo. Eso lo sabemos todos los cristianos, todos los que esperamos la venida de mi Señor Jesús, que sin el Espíritu Santo toda palabra que salga de nuestra boca carece de poder, carece de verdad y carece de poder y de verdad. Así que bueno, sin el Espíritu Santo obviamente es imposible. Bueno, recordando un poco que el día de Pentecostés le fueron repartidas lenguas como de fuego a todos los que estaban allí. Eran 120 personas, incluyendo los 11 apóstoles, ¿verdad? Los 12, porque ya está incluido Matías, ya estaba Matías, ¿verdad? Y cada uno habló una lengua según el Espíritu le dio a hablar. Y eran lenguas humanas, y todos los que estaban fuera del aposento alto los entendía, porque había una cantidad grande de judíos pertenecientes a todas partes del mundo, y se maravillaban porque los oían hablar en su lengua y glorificar a Dios en las lenguas de ellos. Y ellos se maravillaban porque ellos decían: ¿cómo estos galileos pueden hablar tan fluidamente nuestro idioma y estamos entendiendo, están glorificando a Dios? Y otros decían por otra parte que ellos estaban borrachos. Bueno, eso es un poco el resumen de lo que se vio. Vamos ahora, hermanos y amigos, por cuestión de tiempo, ¿verdad? No voy a leer, voy a leer y voy a comenzar a escudriñar de una vez. Leo y escudriño de una vez. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitan en Jerusalén, esto os es notorio, y oí mis palabras. Pedro se levantó, ¿verdad? Tomó la palabra y le dijo: varones judíos y todos los que están en Jerusalén, esto os es notorio, y oí mis palabras. ¿Qué es esto que tenía que ser notorio? Ese hecho que estaba pasando allí. Es como si Pedro le dijera a sus hombres:
lo que está pasando aquí es importante. Préstele mucha atención a este evento o a este hecho que está aconteciendo, porque es de suma importancia. Lo que ustedes están viendo, lo que ustedes están atestiguando que está ocurriendo aquí en este aposento con todos nosotros, lo que estamos aquí, es de suma importancia. Así que presten mucha atención a estos hechos y oigan lo que yo les tengo que decir. Y allí Pedro procede a aclarar lo que está ocurriendo en el aposento alto. ¿Por qué? Porque muchos pensaban que ellos estaban borrachos. Entonces a ese grupo que pensaban que Pedro y los 120 que estaban allí estaban borrachos, Pedro le comienza a hablar y le dice, versículo, vamos a leer del 14 al 23, ¿verdad? Leemos e interpretamos, amén. Del 14 al 24, amén. Vamos a estar en Hechos 2, del 14 al 24, amén. Ok, hasta el 24 lo vamos a dejar por el día de hoy, amén. Entonces, por eso Pedro comienza a decir esto, porque él sabía que había muchos que pensaban que lo que estaba pasando en el aposento alto era que ellos estaban borrachos. Y Pedro comienza, se levanta en medio de las personas que estaban en el aposento alto y comienza a dar este discurso diciéndole a todos esos varones que estaban allí, a todas las personas que habían escuchado eso, que esto que estaba pasando era sumamente importante, que tenía que prestarle atención y ponerle oído a la palabra que él iba a decir. Y les dijo, y aquí en el versículo 15, él va a aclarar lo que está aconteciendo allí. Porque aunque muchos decían, no, es que están borrachos, otros se maravillaban, ¿verdad? Pero no sabían, nadie sabía con exactitud qué era lo que estaba pasando. Pero para los judíos, que eran de todas partes del mundo, eran notorios que no estaban borrachos, porque no estaban hablando disparate, estaban glorificando el nombre de Dios en diferentes lenguas, pero estaban glorificando a Dios. Y por eso ellos se maravillaban, porque ellos podían entenderles, amén. Por eso Pedro va a hacer la aclaración de lo que está pasando en el versículo 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues puesto que es la hora tercera del día. Pedro les aclara, estos no están ebrios como ustedes dicen, porque es muy temprano. O sea, era una hora muy temprana del día para estar ebrios. Entonces así le aclara Pedro a los que decían, no, estos están ebrios, llenos de mosto, que ese no era el motivo por el cual los apóstoles y las otras personas que estaban en el aposento habían hablado en lengua. El motivo no era la embriaguez. El motivo no era la ingesta de licor o de mosto. El motivo, aunque ellos no lo sabían bien, los que creyeron, los que se maravillaron, sabían que posiblemente era algo que venía de Dios, y ahora Pedro se lo va a aclarar, amén. Más esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Más esto no es que ellos estén borrachos, esto es que se cumplió lo dicho por el profeta Joel, cuando dijo, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces vamos a comenzar.
Primero, cuando dice los postreros días, ya se refiere a los tiempos finales, a los últimos tiempos. Los postreros días comenzaron precisamente en este momento, en el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Comenzaron lo que se conoce como el tiempo postrero o los tiempos finales. Comenzaron de ese momento que el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne, cumpliendo lo dicho por el profeta Joel. ¿Dónde podemos encontrar eso? En Joel 2:28. Dios, por medio del profeta Joel, dice exactamente lo mismo. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, lo que está queriendo decir Pedro es, bueno, usted está muy equivocado. Ellos no están borrachos. Más bien, lo que está ocurriendo es que Dios está cumpliendo lo que dijo en el Antiguo Testamento por medio del profeta Joel. Dios está cumpliendo lo que había dicho desde la antigüedad que Él iba a hacer por medio, lo que dijo que iba a hacer desde la antigüedad cuando habló por el profeta Joel diciendo: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén. Entonces, ¿qué estaba pasando allí? Que Dios estaba cumpliendo su promesa y estaba enviando el espíritu de la promesa a sus hijos, a los creyentes en Cristo, a los que habían obedecido la palabra de Cristo y habían esperado en Jerusalén sin irse, y se habían reunido unánimes a orar en ese aposento. Amén. Entonces allí Pedro le dice: no, pero ustedes a los que estaban diciendo, no, es que estamos orando, no. Es todo lo contrario. Ustedes lo están acusando de que están hablando en lengua porque están haciendo algo malo, porque estaban ellos. Pero es todo lo contrario. Ahí no está pasando nada malo. Ahí lo que está pasando más bien es algo de bendición. Porque lo que está pasando aquí es que Dios está cumpliendo su promesa, la cual hizo por medio del profeta Joel en estos tiempos. Ustedes están siendo testigos del cumplimiento de la palabra de Dios por medio de la boca del profeta Joel. Eso es lo que están viendo ustedes, el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Ustedes están atestiguando nuevamente que Dios es veraz y que Dios siempre cumple sus pactos y promesas. Y eso es lo que ustedes están atestiguando en esta mañana. Amén. Y después dice los beneficios de esa promesa. Fíjense bien. Y es muy importante cuando dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no venía sobre todos los judíos. Solamente el Espíritu Santo descendía sobre los oficios de profeta, rey y sacerdote. ¿Ok? y descendía de forma diferente. Ahora, antes descendía por un momento, hacía la voluntad de Dios en esa persona. Si era profeta, profetizaba. Si era sacerdote, ministraba. Y si era rey, bueno, le daba sabiduría al rey, para que hiciera lo que a Dios le agradaba. Pero en el caso de nosotros ahora, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros cuando creemos por fe en Cristo Jesús como el unigénito Hijo de Dios, y permanece en nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, que Dios dijera que esa misma unción que tenían los profetas, reyes y sacerdotes en el Antiguo Testamento, ahora iba a estar sobre toda carne. No importa si no eran reyes, ni sacerdotes,
ni profeta era una gran bendición para su pueblo, para el pueblo judío. Pero no solamente para el pueblo judío, sino para los que estaban fuera también, para los antes llamados gentiles. Esta bendición iba a alcanzar a gente de toda lengua, tribu y nación, para gloria de Dios Padre. Entonces, esto es lo maravilloso de esta promesa que se está cumpliendo ahora, o que se cumplió, mejor dicho, en esos momentos. Esto era algo grandioso, algo extraordinario, algo verdaderamente importante, lo que ellos estaban atestiguando. Esto era cumplimiento de una de las promesas, yo pienso, más importantes y más relevantes para la historia del cristianismo. Obviamente todas las promesas de Dios son importantes, pero yo creo que esta es una de las más importantes y de las más hermosas de todas, sin miedo a equivocarme, ¿eh? Ahora vamos a ver qué señales iban a hacer aquellos que recibieran la unción del Espíritu Santo. Aquellos en los cuales Dios iba a derramar de su Espíritu, así como Dios derramó de su Espíritu en su Hijo amado para empezar su ministerio. Asimismo, el Hijo, cuando subió al Padre, le pidió que derramara de su Espíritu en sus siervos para que ellos pudieran comenzar con su ministerio y ser testigos fieles de Cristo Jesús aquí en la tierra. Amén. Entonces vamos a ver qué van a poder hacer los siervos de Dios, o qué habilidades o qué dones les iba a dar el Espíritu Santo, o qué de especial iba a tener ese derramamiento del Espíritu Santo en ellos. Vamos a ver qué le iba a otorgar. Dice: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Fíjense bien. El Espíritu Santo, uno de los dones principales o más importantes que Él da, sin duda es la profecía. Pero cuando la Biblia habla aquí de profecía, no está hablando de yo saber cosas del futuro. No está hablando de un don de adivinar lo que va a pasar, o en un tiempo futuro lejano o futuro cercano. No. Cuando habla de profetizar, es profetizar la palabra de Dios, profetizar el Evangelio de Cristo. Este es el don principal que va a dar el Espíritu Santo. Perdón. Por eso le dice Jesús: quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder de lo alto y me seréis testigos. Lo primero que hace el Espíritu Santo, y yo digo algo, uno de los dones más importantes que Él nos da, es que podamos ser, que nos capacita para que seamos testigos fieles de Cristo. Cuando habla de profetizar, se está refiriendo a proclamar el Evangelio, a proclamar lo que Cristo hizo, a proclamar lo que Cristo dijo. A eso se refiere aquí: con vuestros hijos profetizarán. No se refiere a una habilidad, a una capacitación para ver el futuro, no. Se refiere a una habilidad o capacitación para predicar el Evangelio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable, y para poder ser testigos fieles de Cristo aquí en la tierra. Eso era una de las primeras características o habilidades que el Espíritu Santo, o dones que el Espíritu Santo le iba a dar a las hijas e hijos de Dios. Amén. Y vuestros profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones.
ok, vuestros jóvenes verán visiones. Le iba a ser dado el don de la visión. Ok. Visiones, como dice la escritura, lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, en lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Entonces Dios iba a capacitar a un pueblo por medio del Espíritu Santo primariamente para que profetizara. También le iba a revelar cosas ocultas por medio de visiones. Amén. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Incluso las personas de edad iban a soñar sueños, iban a tener revelaciones de parte de Dios por medio de sueños. Amén. Todo esto iba a venir como consecuencia, como el efecto de recibir la unción del Santo, de recibir la promesa del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Amén. Y daré, y fíjense bien, y vuelvo a decir, derramaré del Espíritu y profetizará. Vuelvo a decir, y profetizará. Como yo le dije, profetizar aquí no es yo sé que va a haber un temblor en tal parte, y eso no es profetizar. Profetizar es dar testimonio del Evangelio, hablar de Cristo, predicar de Cristo, anunciar a Cristo, proclamar a Cristo. Eso es profetizar, eso. Ahora la iglesia profetiza para edificación y consolación del cuerpo de Cristo y exhortación. Nosotros profetizamos la palabra de Dios para consolación, edificación de la iglesia de Cristo. Consolamos, edificamos y exhortamos a la iglesia de Cristo por medio de su palabra. Amén. Con la guianza, con la ayuda del Espíritu Santo. Perdón, es como yo le dije. Si el Espíritu Santo no apoya al predicador, si el Espíritu Santo no apoya al siervo de Dios en la predicación de su palabra, en vano hacemos lo que hacemos. Amén. Si el Espíritu Santo no unge a la persona, no la capacita para ser un testigo fiel de Dios, entonces en vano la persona hace lo que hace. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, entonces nosotros ni siquiera podemos ser llamados hijos de Dios, porque es el Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que es sumamente importante esta promesa que estamos viendo que se cumplió en los días de Pentecostés, cuando nuestro Dios de Israel cumplió lo dicho por el profeta Joel. Amén. Y daré prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra. Ok. Aquí Pedro comienza a hablar de aquí Pedro comienza a hablar de los tiempos finales, cuando aquí dice: y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Está hablando de los últimos tiempos, cuando mi Señor venga con poder y gloria. Esas cosas son las que van a pasar. Van a haber señales en los cielos y en la tierra cuando mi Señor Jesús venga. Entonces, por eso que dice los posteros días, porque es el momento en que el Espíritu Santo es derramado. Comenzaron los posteros tiempos, y en los posteros tiempos es que mi Señor Jesús va a volver. Y cuando mi Señor Jesús vuelva, van a haber señales tanto en los cielos, el sol se va a oscurecer, la luna se va a volver sangre, ¿verdad?
todo eso va a pasar en los cielos. Y en la tierra va a haber un gran terremoto, amén, va a haber un gran temblor, un gran sismo, cuando mi Señor Jesús venga. Entonces, aquí dice, fíjense bien, lo que yo le estoy comentando. Y daré prodigios en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, por vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Cuándo va a ocurrir estas señales en los cielos y en la tierra? Cuando se manifieste el Hijo de Dios, cuando venga mi Señor Jesús. Estas señales se van a estar dando hasta que el Hijo de Dios aparezca como relámpago, como ladrón en la noche. Entonces, después de Pentecostés, podemos decir que iniciaron los posteros tiempos. Y en un periodo que, bueno, nosotros no conocemos, ¿verdad? De esos posteros tiempos, el Señor Jesús se va a manifestar por segunda vez a las naciones. Y cuando eso acontezca, entonces el sol se va a oscurecer, va a haber un eclipse, la luna se va a teñir de rojo, va a haber una luna de sangre. Antes que venga el día del Señor, fíjense bien. Es decir, partiendo del derramamiento del Espíritu Santo, comenzaron los días posteros. Y en ese tiempo, que es un lapso de tiempo para nosotros indefinido, más para Dios ya está muy bien, ya Dios sabe cuándo va a venir su Hijo, pero para nosotros es un lapso de tiempo indefinido. En ese tiempo, en un momento de ese periodo de tiempo, mi Señor Jesús va a volver por segunda vez y se van a dar todas estas señales, tanto en los cielos como en la tierra. Amén. Antes que venga el día del Señor, antes que Jesús aparezca nuevamente, van a estar aconteciendo todas estas señales en los cielos y en la tierra. Amén. Pero eso va a ser en el periodo de tiempo post-Pentecostés, que es cuando comienza el tiempo de la iglesia, es cuando comienza los posteros días, que el Espíritu Santo, como estamos viendo, es derramado en nosotros. Y bueno, en ese periodo de tiempo va a haber un momento en la historia donde Cristo se va a manifestar. Y antes que Cristo se manifieste, todas esas señales en los cielos y en la tierra se van a estar dando para gloria de Dios Padre. Y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese tiempo va a ser un tiempo muy peligroso para los hijos de Dios. Va a ser un tiempo de gran persecución a la iglesia de Dios viviente. Va a ser un tiempo donde el anticristo va a estar gobernando. Se va a ver el señoreado de las naciones, claro, con el permiso de Dios, obviamente, porque Dios así lo permite. Pero la iglesia de Dios viviente va a padecer gran persecución en ese tiempo. En el tiempo que esas cosas estén aconteciendo y que el anticristo ya se haya manifestado, ¿verdad? Pero aún en ese tiempo, todo el que invocar el nombre del Señor va a ser salvo. Aún en ese tiempo, el que creyere en Cristo será salvo. Así él tenga que perder su vida, pero si la pierde por causa de Cristo, va a vivir. Si la pierde por causa de Cristo, por causa de su fe en Cristo, no la va a perder, sino que la va a ganar. Amén. Va a ser un tiempo de mucho peligro para la iglesia de Dios viviente, pero aún Dios en ese tiempo peligroso, lo que se conoce como tribulación o gran tribulación, aún de ese momento, en ese tiempo, Dios va a salvar a muchos en ese tiempo. Amén. Sigue diciendo, varones israelitas,
Oí esta palabra: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Amén. Ahora comienza a hablar de mi Señor Jesús y de lo que él hizo. Varones israelitas, dice, comienza, oí esta palabra: Jesús, varón aprobado por Dios con señales y prodigios que hizo entre vosotros, como vosotros sabéis. Es decir, Pedro te está diciendo a hombre israelita: ustedes saben que Jesús era un varón aprobado por Dios. ¿Y cómo lo saben? Por las señales y prodigios que hizo entre nosotros en el nombre de Dios. Es decir, es notorio para ustedes, varones israelitas, que Jesús era un varón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo respaldó con señales y prodigios. Y todos los que están aquí, todos los que están aquí escuchándome ahora, fueron testigos de eso. O sea, Jesús era un varón de Dios, fue aprobado por Dios, y como consecuencia él manifestó el poder de Dios entre ustedes. Y ustedes lo vieron. O sea, eso no es algo que yo me estoy inventando porque yo tengo una fe ciega en Cristo. No, eso ustedes, muchos israelitas, lo experimentaron de primera mano, como Dios usó a Jesús con señales y prodigios poderosos entre ustedes. O sea, no es que yo estoy cegado por un fanatismo, no es que yo que Jesús me lavó la cabeza, no, es que a todos nos es notorio como Jesús hacía milagros y prodigios por el poder de Dios. Entonces, esto que yo le estoy diciendo, ustedes saben que es verdad, ustedes saben que yo no estoy mintiendo, ustedes saben que Jesús Nazareno era un varón aprobado por Dios. ¿Por qué lo saben? Por las señales y prodigios que él hizo en medio de ustedes. Como decía el ciego, uno de los que mi Señor Jesús sanó, que era ciego de nacimiento. Él dice: yo no sé si este hombre es pecador, pero yo lo que sé es que estaba ciego y ahora veo. Y yo sé que Dios no escucha a los pecadores, pero a los que son temerosos de él, él los oye. Entonces, claro, como decía Nicodemo también, sabemos que viene de Dios como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Eso es lo que está diciendo Pedro. Las obras que Jesús de Nazareno hizo entre nosotros, hizo en medio del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, atestiguan que Dios estaba con él, atestiguan que Dios lo respaldaba. Lo mismo dice mi Señor Jesús: si no cree en mí, bueno, no cree en mí, pero por lo menos cree en las obras que yo hago, porque las obras que yo hago no las hago yo, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Entonces, las obras daban testimonio de quién era Jesús, y daban testimonio obvio de que el Padre lo estaba respaldando en todo lo que él hacía. Y decía: a este entregaron por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Ok, a este, miren lo que dice, muy importante lo que dice aquí: a este entregaste por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Como yo lo dije cuando estaba predicando sobre la crucifixión de Jesús, muchas veces lo recalqué. Hermanos, miren, lo que pasó en la cruz no fue casualidad. Lo que pasó en la cruz no fue que el diablo ganó
y llevó a mi Señor Jesús a la cruz. Lo que pasó en la cruz no fue que los fariseos hicieron lo que hicieron, lo que les dio la gana con mi Señor Jesús y por eso lo mataron. Lo que pasó en la cruz fue que se cumplió el plan de Dios para salvarnos, para salvarte a ti y a mí de nuestro pecado. Eso fue lo que pasó en la cruz. Lo que pasó en la cruz fue que el plan que Dios se había trazado desde antes de la fundación del mundo, Él lo cumplió por medio de gente pecadora y por medio de gente perversa. Él usó la maldad del diablo y de los hijos del diablo. Sépase, los fariseos, hijos del diablo, y los romanos. Para que mi Señor Jesús terminara en la cruz como Él lo había decretado, cuando lo decretó desde antes de la fundación del mundo. Dice la Escritura, hermanos y amigos, que Dios, que Jesús es el Cordero inmolado por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos, manifestado en los tiempos de los apóstoles, por amor a quién, a nosotros. Entonces, nada de lo que pasó fue casualidad, hermano. Posiblemente los que pasaban por la cruz viendo a Jesús y burlándose de él, los religiosos de la época, incluyendo también al mismo ladrón que estaba a su izquierda, ¿verdad? Posiblemente para ellos Jesús fracasó, pero nosotros sabemos que en la cruz no ocurrió ningún fracaso, que en la cruz ocurrió la victoria más aplastante que nadie ha tenido sobre el mal, que la victoria más aplastante y el golpe más mortífero que Dios le ha dado al diablo fue la muerte y la resurrección de Cristo. En la cruz Dios desmanteló al diablo y a sus secuaces. En la cruz Dios lo dejó completamente desnudo, completamente expuesto, completamente derrotado. Por eso que dice la palabra que Dios los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz lo que ocurrió fue la mayor de las victorias que Dios ha tenido. En la cruz lo que ocurrió fue que el plan que Dios estableció desde el principio se consumó, dándonos a ti y a mí la victoria más grande que nosotros vamos a tener en esta vida y en la venidera también. Bueno, esa victoria nos va a consumir, nos va a llevar a la vida venidera. Pero bueno, gloria a Dios. Entonces eso fue lo que pasó en la cruz. Lo que pasó en la cruz fue que Dios venció. Lo que pasó en la cruz y con Jesús fue que Jesús recorrió el camino que Dios quería que recorriera, y el camino que Dios había dicho que iba a recorrer por medio de la Escritura para darnos vida y vida en abundancia. Ya Dios sabía de antemano cómo iban a orar todos los participantes de esos eventos, incluyendo el diablo que se metió en Judas, incluyendo el diablo que tal vez pensó que crucificando a Jesús iba a ganar. Tal vez el diablo pensó, no, a este me lo voy a quitar yo del medio, ya va a ver. Se metió en Judas, Judas vende al Santo de Israel, luego lo arrestan, ¿verdad? Que Judas guía a los oficiales para arrestarlo, y de allí comienza a ocurrir una serie de eventos que iban obligados o necesariamente a llegar a Cristo en la cruz. Pero todos esos eventos fueron decretados por Dios, ¿dónde? En la eternidad, hermano. Nada de lo que pasó allí fue casualidad. Por ejemplo, que Pilatos quisiera, humanamente hablando, salvar a mi Señor Jesús, o sea, que no lo condenara a muerte, porque él sabía que Jesús no había hecho nada. No fue casualidad, hermano. Y Pilato no iba a poder truncar los planes de Dios, porque ya eso estaba decretado. Pilato intentó todo humanamente
lo humanamente posible para zafar a mi Señor Jesús de la muerte. Pero no era posible porque no era parte del plan de Dios. El plan de Dios era que Cristo muriera en la cruz. Por eso nosotros vemos que cuando Él le pide al Padre que pase la copa de Él, pero que no se haga su voluntad sino la del Padre, vemos que después de orar 3 veces llega Judas con la comitiva de los religiosos a prenderle. Entonces quiere decir que el Padre le dijo al Hijo no, o mejor dicho, le dijo al Hijo sí, se hará mi voluntad. Y acto siguiente lo arrestan en el monte de Getsemaní. ¿Por qué? Porque ese era el plan de Dios. Y mi Señor Jesús lo sabía. Mi Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, la copa que el Padre me ha dado a beber, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Mi Señor Jesús lo sabía, gloria a Dios. Entonces por eso dice, por el anticipado consejo de Dios. Fíjate bien. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios sabía y Dios preparó todos los eventos para llevar al Hijo a la cruz, para que todo lo que pasara en esos eventos desembocara en que mi Señor Jesús fuera crucificado. ¿Pero por qué lo hizo Dios? Por amor a sí mismo primeramente y por amor de su pueblo. Recordemos que Jesús vino para salvar a su pueblo de su pecado, pero como está escrito, si un grano de trigo cae y no muere, permanece el solo, pero si cae y muere, da fruto en abundancia. Nosotros somos fruto del sacrificio de Cristo en la cruz, de Calvario. Tú y yo somos fruto, y todos los creyentes somos fruto del sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Así que por eso le damos gloria a Dios, porque Él determinó todo esto en su sabiduría inescrutable desde antes de la fundación del mundo. Amén. Prendiste y mataste por manos de inicuos crucificando. Prendiste y mataste por manos de inicuos. Claro, porque los que prendieron a mi Señor Jesús fueron los judíos. Y lo mataron en manos de inicuos. ¿Por qué? Porque ellos lo llevaron a los romanos para que pudieran ejecutar la muerte y muerte de cruz, según la voluntad de Dios. Porque era necesario que Jesús se hiciera maldición para podernos dar a nosotros bendición. Era necesario que Él se hiciera pecador en ese momento, que absorbió todos nuestros pecados, para que nosotros nos hiciéramos hijos de Dios por medio de su sacrificio. Amén. Entonces, piensa que aquí dice por manos de inicuos. ¿Quiénes son los inicuos? Los romanos. Y los llaman inicuos porque todos aquellos que están apartados de Dios, todos aquellos que no tienen nada que ver con Dios, son inicuos. Son personas que están perdidas, son personas que desafortunadas porque no tienen comunión con Dios, y por eso los llaman inicuos. Y los llaman inicuos también, obviamente, porque eran gente mala, gente que tenían un corazón perverso, porque solamente alguien perverso puede ejecutar una muerte tan cruel como la de la cruz. Solamente alguien que no tenga corazón puede tratar a una persona de manera tan cruel como trataron a mi Señor Jesús. Hay que ser inicuo, hay que ser perverso para ejecutar un castigo tan cruel, para ejecutar un castigo tan perverso. Porque ¿qué pasa? Ciertamente todo fue parte del plan de Dios, pero ellos tenían esa maldad en su corazón. Es decir, aunque era parte del plan de Dios, los malos fueron los romanos, en el sentido de que ellos fueron los que torturaron a mi Señor Jesús. O sea, la maldad
con la que ellos torturaron a mi Señor Jesús estaba en ellos. Dios no le puso mal a ellos, porque Dios no es autor de pecado. Él no peca, en Dios no hay mal, ¿verdad? El mal con el que ellos torturaron a mi Señor Jesús estaba en sus corazones. Eran inicuos, eran gente perversa. Por eso es que Dios los escogió a ellos para aplicar el castigo a Cristo, para que nosotros no tuviéramos que experimentar un castigo semejante y no tuviéramos que ser apartados de Dios por toda la eternidad. Dios los escogió a ellos porque sabían que eran gente perversa, gente que iban a hacer lo que su perverso corazón los guiara a hacer. Por eso Dios escogió a los romanos, amén, y también a los fariseos hijos del diablo, para que por medio de ellos Jesucristo fuera entregado a los inicuos, amén. Al cual Dios levantó de los muertos, suelto los dolores de la muerte por cuenta, cuando era imposible que fuese retenido por ella. Vamos a dejarlo, yo dije hasta el 24, vamos a dejarlo aquí. Ojo, vamos a ver, vamos a dejarlo así hasta el 24, hermano, amén. Mañana, si Dios quiere y me lo permite, termino lo que falta, amén. Porque son 40 y pico, 42 versículos. Entonces, al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que le fuese detenido por ella, amén. Claro, Dios lo levantó de la muerte, Dios lo levantó al tercer día con un cuerpo glorificado, suelto de los dolores de la muerte. Es decir, ya Cristo padeció la muerte una vez, ya no va a volver a padecerla. Ya Cristo se desligó completamente de la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo fue el primero en resucitar para la vida eterna. No es lo mismo, por ejemplo, no es como lo que pasó con Lázaro. Lázaro, Cristo lo resucitó, pero obviamente Lázaro volvió a morir. Lázaro no fue suelto de la muerte. Lázaro iba a tener que experimentar la muerte biológica nuevamente. Talita Kumi, que también fue resucitada por Jesús, la hija de Jairo, también iba a tener que volver a experimentar la muerte, ya sea por alguna enfermedad o por vejez, ¿verdad? Pero en el caso de mi Señor Jesús, cuando Él resucita con cuerpo glorificado, cuando Él resucita venciendo la muerte, Él queda completamente libre de la muerte. Es decir, la muerte no se va a volver a enseñorear de mi Señor Jesús. Ya la muerte fue vencida por mi Señor Jesús. Ya la muerte no tiene potestad ni dominio sobre mi Señor Jesús. Por eso que Él dice, nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. A la muerte le era imposible detener a mi Señor Jesús, porque Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que en mí cree no morirá eternamente. Entonces, si Jesús es la vida eterna, Él no puede morir. O sea, la muerte no iba a poder contender por mucho tiempo con el poder de la vida. No iba a poder contender por mucho tiempo con el poder de mi Señor Jesús. No lo iba a poder contener por mucho en el Seol, porque Él era la vida. Él dice, estando en vida mi Señor Jesús, antes de resucitar glorificado, quiero decir, dice, el Padre me ha dado potestad sobre toda carne.
para darle vida a que yo quiero. O sea, él tenía la potestad de dar vida eterna a quien él quería. Si él tiene la vida eterna en sí mismo, si él es la vida eterna, entonces era imposible para la muerte retenerle mucho tiempo. La muerte hizo lo que pudo, pero contra el poder de mi Señor Jesús y contra el poder de nuestro Dios no hay otro poder que valga. La muerte, digámoslo así, trató con uñas y dientes de retener a mi Señor Jesús, pero mi Señor Jesús no podía ser detenido. El poder de Dios no puede ser contenido. La vida de Dios no puede ser apagada, no puede ser quitada. La luz de Dios no se puede apagar. Recordemos que Jesús era la luz y la luz era la vida de los hombres. La vida de Dios no puede terminar. La muerte lo que hizo fue que lo contuvo por poco tiempo, por el tiempo que Dios había establecido, pero Cristo iba a vencer, obviamente. Cristo fue el primer humano que, digámoslo así, se escapó de las garras de la muerte. Cristo fue el primer humano, el primer ser que tuvo el poder para dejar a la muerte ridiculizada y en vergüenza. No pudo contenerlo la muerte. Por más que la muerte hubiera luchado con todo lo que ella tenía, era imposible detener que detuviera a mi Señor Jesús. ¿Y esto a quién afectó directamente? Bueno, de mala manera esto afectó al diablo, que era el que tenía el imperio por el poder de la muerte. Cuando Cristo resucita, es un balde de agua fría para el diablo. Cuando Cristo resucita, el diablo perdió todo. El diablo quedó desmantelado, el diablo quedó avergonzado, el diablo quedó... Todavía el diablo debe estar meditando. ¿Qué le pasó? Debe estar diciendo, pero ¿qué me pasó si todo iba bien? Yo tenía el hombre completamente controlado. Pero es que la sabiduría de Dios sobrepasa por creces a la del diablo, sobrepasa por creces a la de cualquier hombre. El diablo no se esperaba eso, el diablo no se esperaba que Dios lo atacara donde él tenía todo el poder. O sea, el diablo, el centro del poder del diablo era la muerte. Él decía, bueno, yo tengo a los humanos dominados por el temor a la muerte, yo soy mis esclavos y de aquí no lo saca nadie. Pero vino Dios por medio de Cristo, como lo había planificado delante de la fundación del mundo, permitió que el Hijo sufriera el dolor de la muerte por un tiempo, pero a lo que Él lo levanta de los muertos, deja completamente sin forma de defenderse y hacer agua al diablo. Él dice, bueno, ya perdí porque me venció en donde yo tenía más poder, donde yo pensaba que nadie me iba a atacar. Bueno, allí fue donde Dios dio el golpe mortal, el golpe letal, el golpe que el diablo nunca, del cual el diablo nunca se va a recuperar. Allí fue, en la muerte de Cristo. Con la muerte nos dio vida y vida en abundancia. Con la muerte venció a que tenía poder por medio de la muerte, a que tenía el imperio por medio de la muerte. Entonces el diablo. Entonces, esta es la sabiduría inescrutable de Dios que ningún hombre puede comprender completamente, ni el mismo diablo pudo prever lo que se le venía con la muerte de Cristo. La destrucción completa y el deterioro completo de su reino. Amén. Entonces, bueno, le damos gloria a Dios por eso en Cristo Jesús. Le damos gloria a Dios por Cristo Jesús, porque así como la muerte no pudo detener a Cristo, ya que él era imposible detener,
retener a la vida eterna, retener a la luz del mundo, retener al Hijo de Dios. Asimismo, le damos gloria a Dios porque es imposible que la muerte pueda retener a aquellos que creemos en Cristo Jesús. Aquellos que creemos en Cristo Jesús no moriremos, hermanos, sino que dormiremos por un tiempo, y en el tiempo que Dios tiene dispuesto venceremos a la muerte. La muerte fue vencida, fue abatida, fue humillada por nuestro Señor Jesucristo. Y en el día posterior, cuando Él nos llame, con voz de carne, con voz de mando, con trompeta de Dios, y nosotros resucitemos en gloria, se cumplirá la palabra escrita: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ejerce su poder por medio de la ley. Pero gracias le damos a Dios que nos ha dado victoria en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces, es verdaderamente, hermanos, extraordinario lo que hizo Dios por medio de Cristo, y eso es lo que está atestiguando Pedro en estos momentos, en este pasaje. Ya para terminar, quiero decir que es increíble cómo obra el Espíritu Santo, porque estamos hablando de Pedro, aquel que, igual que todos los apóstoles, pero aún peor, había dejado a mi Señor Jesús. Lo había abandonado en el momento que él más lo necesitaba, ¿verdad? Pero Pedro hizo algo mucho peor. Lo negó 3 veces por miedo, ¿verdad? Ahora, este Pedro ya no es el Pedro cobarde que dejó a mi Señor Jesús botado y lo negó 3 veces. No. ¿Qué cambió en Pedro? ¿Por qué Pedro ahora está dando este discurso con completa valentía y está evangelizando o dando el testimonio de Cristo con esta convicción? Hay una gran diferencia. El Pedro que negó a mi Señor Jesús no tenía el Espíritu Santo. Este Pedro que está hablando valientemente de los hechos de mi Señor Jesús tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da valentía para hablar de la palabra. Y este Pedro no es el mismo que negó a mi Señor Jesús. Este Pedro está lleno del Espíritu Santo, por eso está lleno de la palabra de Dios, por eso está lleno de valor para predicar esa palabra, y por eso él puede dar testimonio fiel de Cristo en estos momentos. Y eso es lo que está pasando en este pasaje, hermano. Vemos un Pedro que está declarando la verdad acerca de Cristo, sin importar lo que le fuera a acontecer, porque al fin y al cabo eso eran judíos, eso eran gente que habían entregado a mi Señor Jesús en hijo. A algunos de ellos se les pudo haber asado, lo pudieron haber linchado, lo pudieron haber golpeado, pero él estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había dado valor. El valor es de nuevo que le hacía falta a Pedro para predicar la palabra, sin importar lo que esto le costara. Amén. Entonces vemos como Pedro, lleno del Espíritu Santo, está dando testimonio de lo que mi Señor Jesús hizo entre los judíos, está hablando testimonio de lo que Dios hizo en él. Y bueno, es completamente, es muy notorio el cambio del Pedro que negó a mi Señor Jesús a este Pedro que está declarando todas estas cosas que son verdad, con mucha valentía, a pesar de que esto le pudiera costar la vida o mucho dolor, por lo menos. Entonces, bueno, hermanos, Dios los bendiga mucho. Y acá hasta el versículo 24, yo creo que hasta aquí estamos bien, hermanos. Yo creo que hasta aquí estamos bien. Lo podemos dejar por hoy hasta aquí. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Yahvé, el Dios de Israel, haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo
sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice, amén y amén, gloria a Dios.